voy a hablar de los estados contables y el ajuste por inflación. A ver si podemos entender una parte de eso. Constanza, Sí, seguí, dice Francisco que se le cortó, ahora retoma apenas puede. perfecto, Seguí con tu parte. muy bien. Gracias. Ahí está. Bueno, tenemos la ecuación contable básica, en donde todas las entidades tenemos un activo que está conformado por bienes y derechos que tiene la entidad, un pasivo, que son las deudas y obligaciones con terceros, y el patrimonio neto, que es el capital, las reservas y los resultados, que incluye el resultado del ejercicio. La composición de los rubros, o sea, nuestra ecuación básica es que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Tanto el activo como el pasivo se divide en activo corriente y pasivo corriente, que son, bueno, en el activo las disponibilidades y los créditos que tenemos disponibles dentro del año, calendario siguiente al cierre de ejercicio. Y en el pasivo corriente, son las obligaciones que tenemos que pagar dentro del año subsiguiente al cierre de ejercicio. Después tenemos el activo no corriente, que incluye los bienes de uso y los créditos a cobrar a largo plazo, luego del año siguiente al cierre de ejercicio. Y en el pasivo, las deudas que tenemos que pagar luego del año siguiente al cierre de ejercicio. Se divide todo en esas dos partes. Y luego tenemos el patrimonio neto, que es el capital inicial, siempre va al valor histórico, las actualizaciones van separadas, las reservas obligatorias, estatutarias, y los resultados acumulados para fines que determine la asamblea. Ahora vamos a la unidad de medida. Esto aparece siempre en las notas de los estados contables. Nos determina cómo estamos expresando los balances. Cuando estamos en un periodo de estabilidad, los estados contables se expresan en la moneda nominal, o sea, en los pesos que tenemos los anotás en el balance directamente, sin hacer ninguna conversión, porque siempre valen lo mismo. No necesito reexpresar nada. Cuando pasamos a un periodo de inflación o deflación, que es cuando la moneda empieza a ganar valor, que no pasa muy habitualmente, los estados contables los debemos reexpresar en lo que se llama moneda homogénea. Esto significa que usamos unos coeficientes para que el valor que tengo se reexpresen por la inflación que tiene y podamos tener una información que sea comparativa y podamos tener información válida, digamos. Porque si no, no tiene sentido lo que podemos publicar. Entonces, para armar los estados contables debemos realizar los lineamientos con las resoluciones técnicas que tenemos. Las resoluciones técnicas son las normas que nos dicta el Consejo Profesional para poder hacer estados contables y todos sigamos los mismos lineamientos. Todos los que generen un balance sea más o menos igual siguiendo los mismos lineamientos que nos dicen. Nosotros estamos utilizando ahora la resolución técnica número 6, que es la de reexpresión de los estados contables, que es justamente por el ajuste por inflación. La resolución técnica 11, que es la que nos dice cómo ir ordenando la información para exponer los balances y los estados de resultados y todos los datos que tenemos que informar. Y después salió la resolución de la Junta de Gobierno 539/18, que es la que nos indica los índices que tenemos que usar para armar los coeficientes y poder hacer las reexpresiones de ajuste por inflación. ¿Cuándo debemos hacer el ajuste por inflación? Lo debemos empezar a aplicar a partir de que la tasa acumulada de inflación de los últimos 3 periodos supere el 100%. Esto ya lo
lo cumplimos hace 3 ejercicios y por eso se retomó el ajuste por inflación. La resolución 107 del 2018 establece que tendrá aplicación obligatoria la RT6. Esto es a partir del 30 de junio del 2018, a partir del 1 de julio del 2018 inclusive. Y el INAE, Perdón, sí, ¿qué es la RT6? es la Solución resolución técnica que sacó la Federación de Consejos Profesionales, que nos indica cómo armar los estados contables cuando hay inflación. Ah, bien, gracias. Y el INAES también sacó la resolución que establece que debemos realizar los estados ajustados por inflación en moneda constante o homogénea, que esto significa que debemos aplicar los coeficientes para poder dar la información ajustada. Entonces, ¿cuándo empezamos a aplicar el ajuste por inflación? Nosotros empezamos a hacerlo en los ejercicios cerrados el 30/6 del 2019, que desde el 2004 que no lo aplicábamos. El primer ejercicio que ajustamos por inflación tenía una simplificación, por lo cual nosotros solamente debíamos presentar información comparativa en el estado de situación patrimonial. Y el resto de los estados contables, si bien estaban ajustados, no debíamos poner obligatoriamente el comparativo con el año anterior. Esas son las 2 columnas que siempre tenemos. El año que estamos cerrando y el que se cerró el año anterior. Los estados cerrados al 30 de junio del 2020 y subsiguientes sí van ajustados por inflación y se incluyen todos los estados comparativos. ¿Qué debemos saber al ver los estados contables ajustados? Lo más importante es que la columna que muestra el ejercicio anterior se reexpresa utilizando los coeficientes que correspondan de punta a punta. Esto es solamente para tener los números comparativos con el periodo actual. Por eso si uno agarra el balance que cerró el año pasado y lo compara con la columna del costado, no nos va a aparecer el mismo importe, porque lo tenemos ajustado por inflación. Pero es solamente al mero efecto de poder comparar en moneda homogénea lo que pasó el año pasado con lo que está pasando ahora. Si no, siempre vamos a tener en el periodo actual importes que son mucho mejores que el año anterior. No podemos compararlo. Más con la inflación que estamos teniendo ahora. Entonces, Es como cuando comparamos una boleta de luz, el estado contable, el estado del medidor del año pasado con claro, respecto al de este año. exacto. Vos podés comparar lo que consumiste, pero no podés comparar lo que pagás, porque tal vez el valor que estás pagando este año no es lo mismo. Bueno, Sí. ¿cómo se arman los coeficientes para hacer los ajustes que necesitamos? Buscamos la resolución de la Junta de Gobierno 539/18. Esta se va actualizando todos los meses con el índice nacional de precios al consumidor y arman los coeficientes. Estos son los que tenemos que usar, son los índices. Sí. Una pregunta capaz que lo dijo y se me escapó. Sí. ¿Qué es Junta de Gobierno? ¿De dónde viene eso? ¿Es una Junta de Gobierno del Consejo? No, esta es de Junta de Gobierno, porque se usa con los índices que salen del INDEC. El INDEC. Claro, esto es nacional. Arman estos índices que son los que usamos nosotros para armar los coeficientes. Ellos publican estos índices, todos los meses se va actualizando. Entonces, para armar el coeficiente que nosotros vamos a usar, se arma el índice del mes al que quiero llevar la información, dividido el índice del mes que tengo la información. Entonces, yo estoy en junio del 2020, busco mi índice junio
de 2021, digo, y pones el índice que es 483,6049. Siempre tienen 4 dígitos siguientes. Y abajo pongo la información de origen, de dónde viene la información y a dónde la quiero llevar. Y de ahí sale mi coeficiente de ajuste, que es 1,5020. Este es el coeficiente que yo aplico de punta a punta en el balance comparativo, digamos. Si agarro el balance del 2020, aplico 1,5020 en todos los valores y me va a dar lo que nosotros vamos a presentar. Esto significa... Esto sale de dividir el índice de junio del 21, 483, sí, dividido el índice de junio del 20, 321. Exacto. Exactamente. Si ustedes se fijan, 1,5020, eso es una variación anual. Claro. Y el 1,50 significa el 50% de inflación en un año. Exacto. El año pasado creo que fue 42. ¿Y este año? Y este año 50. 50,20. Ajá. Así que, por eso, si yo pongo los valores del ejercicio pasado y no reflejo ese 50% que perdió la moneda de valor, me va a dar información que no puedo comparar. Porque obviamente la de este ejercicio me va a dar otros valores completamente diferentes. Y por eso justamente se crearon estos coeficientes para poder ajustar la información y tener información comparable. Y bueno, y más acorde a lo que estamos viviendo en realidad. Tal cual. Bueno, para poder aplicar el ajuste por inflación, tengo que separar en el patrimonio las partidas monetarias, que son las que están en el dinero ya expresado en su valor de cierre. Ejemplos son dinero en efectivo, depósitos en cuenta bancaria, créditos y deudas que no tengan cláusula de ajuste. O sea que todo el dinero que, si yo tengo 100 pesos, son 100 pesos. Y se expresan así, 100 pesos. No tengo que ajustar nada. Y después tenemos las partidas no monetarias, que son las que conservan su valor en épocas de inflación. Y por lo tanto, estas sí son las que tengo que reexpresar. Y, porque estas son las que van acompañando la inflación. A mayor inflación, mayor valor. Siempre y cuando conserven un valor coherente, ¿no? Tenemos los bienes de uso, bienes de cambio en el caso de las empresas que tienen mercaderías, y el patrimonio neto. Y después hay un tercer grupo, que son los rubros monetarios concertados, que son los activos o pasivos en moneda extranjera, o con intereses, o con una carga financiera. Estos tienen algún método de ajuste, o me dan alguna ganancia en el medio, y no son monetarias netas, o sea, no pierdo al mismo ritmo que la inflación. Puedo o ganar, o puedo perder un poco menos. Después vamos a ver un ejemplo y va a quedar más claro. Entonces el resumen es, tenemos rubros monetarios y no monetarios. Los monetarios no se ajustan, pero me generan un resultado por inflación. Y los no monetarios sí se ajustan, pero no generan el resultado por inflación. Caja y banco no se ajusta, los créditos no se ajustan, salvo que tengan una cláusula de ajuste. Los bienes de cambio sí, los bienes de uso sí, los pasivos no, salvo que tengan cláusula de ajuste. El patrimonio sí y los resultados sí. Y el paso a paso para hacer el ajuste por inflación es, primero, identificar las partidas no monetarias, que son las que le vamos a aplicar el coeficiente de ajuste, anticuar las partidas. Esto significa saber desde cuándo se incorporó al patrimonio neto, que es el valor que va a ir en el denominador del coeficiente. Y reexpresar los valores, la diferencia entre el valor de origen y el de cierre va a impactar en el estado de resultado, en la cuenta denominada RECPAM.
que significa resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que debe ser colocada en la parte inferior del estado de resultado para no alterar el resultado operativo del periodo. Si bien aparece en el estado de resultados, no nos afecta para ver cómo fue realmente el funcionamiento de la mutual en el año. Y ahora vamos a ver los ejemplos para ver cómo afecta la inflación según los bienes que tengamos. Este es un ejemplo en que una mutual decide tener todo su capital en disponibilidades a lo largo del ejercicio. Por ejemplo, en una caja de ahorro. Entonces tiene el activo por 10.000, las disponibilidades por 10.000, no tiene deudas, y el patrimonio neto, por ende, es 10.000. Decimos que el coeficiente es el que habíamos calculado, como para ver más o menos cómo nos afectaría. Lo primero que hacemos es dividir en monetarios las disponibilidades y no monetarios tenemos el patrimonio neto. Entonces, las disponibilidades me van a generar una pérdida por el valor de la moneda que se pierde. Teníamos 10.000 pesos, lo multiplico por el coeficiente. Si al cierre del ejercicio hubiese mantenido el valor, yo tendría 15.020, pero en realidad tengo 10.000. Por ende, yo perdí 5.020 pesos por haber tenido dinero en efectivo. Y el patrimonio es rubro no monetario y acompaña la inflación. Entonces, este sí lo voy a reexpresar y tengo 10.000 pesos por el coeficiente, me da 15.020. Entonces, el nuevo balance va a ser las disponibilidades, quedan iguales, 10.000, el pasivo 0, y el patrimonio neto tenemos el capital inicial de 10.000, agregamos este ajuste de capital de 5.020, que es el capital inicial, siempre lo tengo que mantener al valor que está. Y las variaciones que tiene por inflación van en donde se llama ajuste de capital. Y me da 5.020. El resultado del ejercicio es 5.020 de pérdida, que este es por conservar dinero en efectivo, que pierde su valor a medida que avanza la inflación. Ese va a aparecer en el estado de resultados abajo como RECPAM 5.020 pérdida. Este es otro ejemplo. Una mutual decide tener todo su capital en bienes de uso a lo largo del ejercicio. Entonces tiene, por ejemplo, un inmueble, ¿no? Tenemos bienes de uso por 10.000, el activo es de 10.000. No tiene deudas y el patrimonio neto es 10.000 también. Aplicamos el mismo coeficiente y entonces dividimos. Monetarios, no tengo nada. No monetarios, sí tengo los bienes de uso y tengo el patrimonio neto. Entonces los bienes de uso, como es un rubro no monetario y acompaña la inflación, se ajusta al igual que el patrimonio neto. Entonces tengo los 10.000 de inicio por el coeficiente y me quedan 15.020. Y el patrimonio neto es el mismo cálculo. Entonces mi nuevo balance va a ser el activo, va a pasar a ser 15.020, como son los bienes de uso, pongo los 15.020, el pasivo no tengo, patrimonio neto 15.020 el total, que está formado por los 10.000 y el ajuste de capital. No tengo ninguna variación. En este caso, acompañó la inflación y no perdió nada, ni ganó nada. En este otro ejemplo tenemos una mutual que decide tener su capital en un plazo fijo, todo el ejercicio. Entonces tengo el activo de 10.000, plazo fijo 10.000, patrimonio neto 10.000, capital inicial 10.000. Aplicamos el mismo coeficiente. Acá tenemos la tasa anual del plazo fijo, nos dicen que es 34%, que es lo que están dando en este momento. Lo primero que hacemos es dividir en monetarios
plazo fijo, porque es plata, y no monetarios, el patrimonio neto. El plazo fijo, si bien me va a generar una ganancia, que es por el interés que nos da, tengo los 10.000 por 34%, esto es hecho a grosso modo, porque en realidad si lo vamos renovando cada 30 días y ese interés lo voy incorporando al capital, la ganancia va a ser mayor. Pero bueno, a grosso modo sería 10.000 por 34%, me da una ganancia de 3.400. Y como es un rubro monetario, me va a generar una pérdida de los 10.000 pesos por el coeficiente de inflación, me da 15.020, una pérdida de 5.020. Y el patrimonio neto que acompaña a la inflación. Entonces me queda el activo de 13.400. Este es el plazo fijo de 10.000, más los 3.400 que ganó de interés, queda 13.400. El patrimonio neto, tenemos el capital inicial de 10.000, el ajuste de capital de 5.020 y un resultado del ejercicio de pérdida de 1.620. ¿Cómo están compuestos los 1.620? Tenemos en el estado de resultado, vamos a tener una ganancia de intereses por plazo fijo de 3.400 y la pérdida del RECPAM de 5.020. Si hago 3.400 menos los 5.020, me da los 1.620 de pérdida. De pérdida. Exacto. En este caso, depositó la plata en una inversión de plazo fijo, pero igualmente no logró ganarle a la inflación. Y este sería el último ejemplo. Una mutual decide comprar con todo su capital dólares. Tiene 100 dólares y se registra el tipo de cambio comprador a 68,50 cada uno. Esto me da una caja en dólares de 6.850 pesos. Siempre tenemos que utilizar el tipo de cambio comprador para los activos y el vendedor para los pasivos. Entonces, tengo los 100 dólares a este valor. Y el patrimonio neto va a ser 6.850 también. Entonces acá tenemos el mismo coeficiente por inflación de 1,5020 y el tipo de cambio comprador al cierre subió a 94,75. Lo primero que hacemos es dividir en monetarios, que es la moneda extranjera, que son los monetarios concertados, y los no monetarios, el patrimonio neto. La moneda extranjera me genera una ganancia, porque aumentó el valor de cotización. Pasó de 68,50 a 94,75. Entonces tuve, si hago los 100 dólares por 94,75, me da 9.475. Si a esto le resto los 6.850, me da una ganancia de diferencia de cambio de 2.625. Pero como es un rubro monetario, me va a generar una pérdida. Los 6.850 por el coeficiente me da 10.288,70. Que esto significa una pérdida de 3.438,70. El patrimonio neto es no monetario y acompaña la inflación. El nuevo valor es 6.850 por el coeficiente, me da 10.288,70. Entonces, el nuevo balance al cierre va a ser el activo, la caja en dólares, 9.475. Los 100 dólares por 94,75. El patrimonio neto queda en 9.475, el capital inicial 6.850, el ajuste de capital, que habíamos hecho el cálculo, 3.478,70, y el resultado es 813,70 de pérdida. El estado de resultados lo vamos a ver con una ganancia de diferencia de cambio de 2.625
y una pérdida del RECPAM por tener activos monetarios de 3.438,70 negativo. Si hago los 2.625 menos 3.438, me da los 813,70 de pérdida. Bueno, y ese sería la parte de ajuste por inflación. Bueno. Está bueno, sería bueno también tener el material para poder repasarlo, ¿no? Un PowerPoint. Sí, Ay, sí, no hay porque es problema. Estaría medio... re bueno. Sí, Aparte está bien explicado, porque está claro, por lo menos yo lo fui llevando y... La idea es que lo hayan podido más o menos entender y que, bueno, cuando lo vean en el balance no digan, no entiendo nada. Al menos tener una idea de lo que Noción, uno va a sí. ver. está bien. Cómo se genera el ajuste por inflación, cómo van variando según los activos que uno tiene. La mutual, obviamente, mayoritariamente tiene activos monetarios. Si bien tenemos inmuebles, si bien tenemos inversiones en inmuebles, pero tenemos las ayudas económicas que son nuestro fuerte y esos no tienen ajuste por inflación. Porque además los sueldos tampoco van acorde a la inflación. Los sueldos nunca se ajustan al mismo nivel que la inflación, siempre pierde un poco. Entonces, si ponemos un coeficiente, un coeficiente para actualizar las ayudas económicas que sea acorde a la inflación, tal vez la gente no los va a poder pagar, porque los sueldos no van acompañándolo. Así que cuando vean el estado de resultado, van a ver que abajo de todo está el RECPAM y van a decir, bueno, esto es lo que me generó la inflación, este ejercicio. Y en la parte de arriba va a estar toda la operatoria de la mutual, los resultados positivos, los resultados negativos, y bueno. Bueno, si alguno tiene alguna duda, que te pregunte, Constanza. Claro, obvio. Sí, esa es la idea para lo que estamos reunidos acá, para preguntar, porque yo decía que no es lo mismo verlo por YouTube, porque acá tenemos a los profesionales que nos pueden apoyar y sacar las dudas que tenemos, ¿viste? Claro. Así que, y por eso también te decía, qué bueno tener PowerPoint. La mina quiere todo, ¿viste? No hay se problema, se conforma los con... podemos hacer llegar, no hay ningún Bueno, problema. Está preparado el Claro. archivo, así que... Bueno, abonando el copyright, por supuesto. El contador lo trabaja gratis. El costo de envío, el costo de envío por web, ¿qué te pare? Sí. Este año igual creo que Bueno. vamos a enviar los balances impresos para que todos lo puedan tener en papel. Está buenísimo eso. Sí. Si quieren hacer preguntas sin miedo, ¿eh? O sea, porque, digamos, yo sé que es un La poco doctora- aburrido la contabilidad, digamos, más un día tan lindo como hoy. Pero Ay, qué para día las de preguntas no hay sol. que tener temor, porque se las puede contestar y se tomará el tiempo para hacerlo. Tal Así que cual. lo que quieren preguntar, por favor, háganlo. ¿Quién le hizo el RCP a Francisco? No, está. Pobre, Perdón, quedó perdón, allá en el perdón, quedó en la nebulosa. Me acaba de avisar, no quise cortar a Constanza, me acaba de avisar que se cortó en todo Parque Patricios la internet. Así que no Wow, tiene y eso cómo que está ahí la conectarse. oficina de gobierno. Qué cosa. Y ahí me parece que no pagan la luz, ¿viste? Por eso. Me parece que están todos medio colgados, entonces llega un momento que O sea eso que, hace su en tal caso, actuación. Constanza o Fueron los Alberto, de si San quieren, Lorenzo. No debe ser todo Parque ¿Qué Patricio, pasa ¿no? con San Lorenzo? Fueron los de Se me- Sí, porque lo de San Lorenzo lo tienen bronca, Parque Patricio, está el globito, entonces nos hacen esas cosas, ¿viste? Claro, me está échenle la diciendo que se culpa quedó nomás. sin cable y sin internet, o sea, se quedó colgado la palmera. Si Ujú. Constanza o Alberto, si quieren seguir ustedes, y él lo hace en la próxima charla. Sí, Bueno, sí, está bien. nuestra parte igual ya estaría. A la parte esta, está bien. Para qué Mira. feo que le hicieron atentado al gerente para hacerlo quedar mal. O sea, realmente Claro. es muy bajo eso, ¿eh? De cualquier manera sería interesante, digamos, porque la técnica de ajuste por inflación es una técnica contable, ¿no es cierto?
Es decir, que es una práctica, ¿no es cierto?, para demostrar los efectos inflacionarios que sufre el país. Y sí. Ahora, la solución de este tipo de paliativos, ¿no es cierto?, son soluciones momentáneas, porque lo ideal no es que exista el ajuste por inflación, ningún tipo de método indexatorio. Lo que valdría, lo que convendría en un país medianamente normalizado es que no existe inflación. ¿Por qué? Porque todo ajuste generalmente desencadena un desequilibrio en algo. Los ajustes, ya sea por los ajustes de precios, los ajustes en los balances, las indexaciones entre determinados créditos, produce más inflación. Entonces, digamos, lo que uno tiene que tener en cuenta que lo ideal no es que haya ajustes por inflación, sino que no haya inflación. Porque el ajuste por inflación no es la causa, es un efecto. El efecto que produce la inflación es la corrección de estados contables, la corrección de créditos, la corrección de un montón de cosas, de aumentar las tasas de intereses activas. Entonces, la inflación lo que produce es esta serie de cosas que lo que hace es desarmonizar, digamos, ¿y eso dónde influye? ¿Saben dónde? En el bolsillo. Y sí. Entonces, lo ideal es que en algún momento, no, digamos, que no existe inflación es imposible, pero que exista una inflación moderada. Si ustedes se fijan, nosotros estamos ajustando por inflación hace 3 años, ¿no, Constanza? Sí, este es el 3 años. tercer ejercicio. Si ustedes se fijan, los años anteriores no había ajustes. No. Claro, es decir, si bien había inflación, se mantenía que más o menos la inflación se iba a mantener en forma moderada para no que pase esto. Ahora, en este momento la inflación no es moderada, es una inflación muy grande. Si ustedes se fijan, si estamos hablando de un coeficiente de 1,50 y pico, significa que la variación anual es de un 50%, que más o menos va a ser la inflación que vamos a tener, digamos, próximamente. Este es un tema económico, lo que estoy hablando ahora, no es un tema contable. Ahora, sí. Alberto, si bien el ajuste, digamos, vos la inflación, digamos, en la medida, digamos, que no esté digitada, vos podés saber cuánto es la inflación, ¿no? En este caso, por ahí, creo que es el 50,20 anual. Sí, sí, sí. Ahora, yo te hago otra pregunta, por ejemplo. Lo que nosotros sabemos es que el dólar oficial por la cual se cotiza gran parte, digamos, del patrimonio que tenemos dentro de la mutual, está así manejado por el gobierno. Sí. Entonces eso me desvirtúa el balance. Porque no es lo mismo si el dólar flotara libremente en el mercado, que yo tuviera el valor, digamos, de mercado es una cosa, el valor que me lo pone el gobierno comprando, vendiendo o aumentando lo que él quiere, me desvirtúa en sí el balance. En realidad desvirtúa también la economía, porque no nos olvidemos que el dólar tiene más o menos 6 cotizaciones. Sí. Desde el oficial, pasando por el blue, ¿no es cierto?, por el contado con liqui, por lo que se le agrega de impuestos que son más de un 30%. Es decir, el valor del dólar se usa para cada y determinada cosa. Es decir, que hoy es muy difícil, por ejemplo, hacer operaciones en dólares. ¿Por qué? Porque determinar, ¿no es cierto?, un valor, ¿no es cierto?, es muy complicado. Es decir, en este momento hay una serie, por ejemplo, de juicios que están, digamos, en tribunales. ¿Por qué? Porque las convenciones que se habían hecho hace 3, 4 años sobre deudas en dólares, hoy es un despelote. Primero, porque no hay dólares. Y segundo, porque hay una cotización cierta oficial. Porque si bien existe, digamos, se sabe que desde el punto de vista financiero no es la correcta. Bueno, es decir, que en este momento lo que está en crisis es la economía. Y eso sí va a afectar el balance, va a afectar la balance de pagos, inclusive hasta los precios en forma diaria, ¿no es cierto? Y también como cualquier compromiso jurídico que se pueda hacer. Es el gran problema que tiene el país en este momento, que es una crisis económica muy grande, ¿no es cierto? ¿Y por qué se produce esto? Fíjese una cosa. Teóricamente, por cada peso que emita el Estado, ¿no es cierto?, y que lo ponga
¿no es cierto?, dentro de lo que es la base monetaria, dentro de lo que se maneja dentro de la sociedad, debería haber medianamente un respaldo, ¿no es cierto?, en algo que respalde la emisión. Cuando eso no pasa, cuando existe ese desequilibrio, cuando se emite mucho más que los respaldos que se tienen, ese también hace un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo de la moneda que se emite. Si a eso le agregamos, por ejemplo, ciertos desequilibrios en la balanza de pagos, por ejemplo, el hecho de que en el presupuesto se gasta más de lo que ingresa, el hecho, por ejemplo, que tenemos un desbalance fiscal, ¿por qué? Porque los ingresos fiscales no superan el gasto público. Entonces, todas estas variables que yo le comenté son lo que fomentan el aumento por inflación. Por eso, digamos, la moneda cada vez se desvaloriza más en función de que pierde valor por estas variables que comentamos recién. Es un tema completamente económico. Entonces ahí, ¿qué comprobamos? Que como la economía, ¿no es cierto?, es un elemento que también llega, digamos, a molestar otras variables que tienen los indicadores económicos. ¿Por qué? Porque a medida, digamos, si yo estoy perdiendo plata y tengo que demostrar en un balance lo que gané o lo que perdí, no puedo hacerlo con la moneda que me emite el Estado, ¿no es cierto?, día a día, porque esa moneda se desvaloriza. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre perdió su valor. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar a terceros lo que yo gané, lo que perdí, lo que gasté, lo que no gasté, o lo que invertí? Y bueno, tengo que inventar algo. Entonces ahí viene el tema del ajuste por inflación. Tengo que buscar un método que me diga cómo puedo hacer para que mi balance medianamente, ¿no es cierto?, demuestre un poco, ¿no es cierto?, digamos, el resultado que tuvo. Como explicó muy bien Costanza, se usa este índice, ¿no es cierto?, que es el índice del consumidor, que es el índice donde más se siente la inflación, porque el índice del consumidor es el primero que es afectado. ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene ese índice, ese indicador? Se obtiene a través de cosas muy elementales, que es el aumento diario de determinados elementos de consumo, ¿no es cierto?, que diariamente cambian su valor. Entonces el INDEC, ¿qué es lo que hace? Sobre esos elementos, comida, ropa, esto, lo otro, y sobre ese aumento que tuvo en el ámbito de la sociedad, marca ese porcentaje de aumento y lo convierte en un índice, que es un coeficiente. Y ese coeficiente de ajuste es el que se aplica en las partidas contables. Eso es como viene y por qué se ajusta por inflación, ¿sí? Pero el tema no es la contabilidad, el tema es la economía. No sé, por eso me gustan estas charlas, que cada uno opine y se vaya enterando de por qué pasan estas cosas, por qué la economía es tan importante. ¿Y saben quiénes son los primeros, digamos, que notan y son sensores de la economía? Las mujeres. Porque son las primeras que van al supermercado y son las que detectan cuánto aumenta de un día a otro, digamos, los consumos mínimos de un hogar. Y ahí donde, y si fíjense que si, cuando usted, por ejemplo, en 15 días van a un supermercado, van al mercadito y compran 1 kilo de papas, 1 kilo de naranja, y van a los otros 15 días y aumentó, significa que de ese periodo donde ustedes compraron al otro periodo que volvieron a comprar, hubo una diferencia. Esa diferencia es la inflación, ¿no es cierto? Imagínense que eso, multiplicado por todos los rubros, ¿no es cierto?, que tiene el consumidor, ¿no es cierto?, da por resultado ese coeficiente de índices al consumidor, ¿no es cierto? Bueno, y eso es lo que se aplica, ¿no es cierto?, en las partidas contables. Pero repito, en general, digamos, es un problema completamente económico. Si nosotros no tuviéramos inflación o una inflación completamente moderada, no existiría el ajuste por inflación contable. ¿Sí? Me gusta que ustedes pregunten también sobre estos temas, porque es lo que vivimos diariamente. Es lo que nos pasa cuando vamos al supermercado. ¿Por qué pasa esto? ¿No es cierto? Perdón, una pregunta. Sí. ¿A partir de cuánto de inflación se empieza con el ajuste? Eso es lo que está Costanza. 3 años que sumen más del 100% de inflación.
Perdón porque no escuché, porque venía complicado por ahí. Si lo explicaste, te pido disculpas. Sí, son 3 años que sumen más de 100% de inflación, se aplica el ajuste. O sea que estamos bastante complicados. Estamos repasados nosotros. El horno. 150 más o menos fácil. Sí, sí, debe andarle en los últimos 3. Más o menos. Bien. O sea que se toma un periodo de 3 años, digamos. Sí. Y se empezó también a usar desde hace 3 años. Claro. Entendido. Cuando se empezó a usar es porque sumó más de 100 los 3 años anteriores. Claro. Claro. Cuando arrancaste a hacer el ajuste, entonces, ya 3 años seguidos, los 3 años anteriores, se sumaron 50. Porque en realidad tuvimos también una época en que, si bien había inflación, no estaba indicada en los índices. Claro. Porque no se daba la información fehacientemente. Cuando el INDEC dejó de funcionar. Entonces, tal vez hubo años que debíamos aplicar el ajuste por inflación, pero al no tener índices, no estábamos informados. Claro. Vos vas al supermercado y sabés que hay inflación, y sabés que tu sueldo vale cada vez menos. Pero si no tenemos índices que genere el gobierno, nosotros no podemos hacer ningún ajuste contable. Claro. Y fueron muchos años donde el INDEC estuvo amordazado. Claro. Inclusive hasta se despidieron funcionarios del INDEC, ¿no es cierto?, por intentar demostrar el tema inflacionario. Claro. Es verdad, hubo un INDEC amordazado, en el cual durante todo ese lapso la inflación iba aumentando, pero ¿qué pasa? No se iba publicitando. Entonces era como que no había inflación, digamos, pero había mucha. El tema es que cuando nos dimos cuenta vino todo de golpe. Claro. Ese fue el tema. No teníamos índice con qué comparar. No, por supuesto que no. Aparte, ¿por qué pasó eso también? Es una información. Nosotros, cuando el Estado tiene muchas maneras de endeudarse, ¿no es cierto? Pidiendo préstamos al Fondo Monetario, ¿no es cierto? Emitiendo. Endeudándose quizás con determinados deudas con otros países, ¿no es cierto? Pero otra es la emisión de títulos y bonos. Es decir, cuando el país, ¿no es cierto?, por razones de financiamiento, tiene que emitir títulos, ¿no es cierto?, para el país es una deuda. ¿Por qué? Porque recibe plata de los títulos para financiar determinada cosa, pero tiene que pagar después las tasas de riesgo, la tasa de interés, ¿no es cierto? Y eso genera, ¿no es cierto?, dentro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, muchos de esos títulos estaban atados en su momento al tema inflacionario, en la época donde el INDEC estuvo amordazado. Entonces, ¿por qué se amordazó también las tasas de interés? Para que no sufrieran deterioro. No se ajusten las deudas que tenían. Exactamente. Entonces, pero es como todo. La mentirita, ustedes saben que tiene patas cortas y en un momento pasa. Claro, entonces cuando, ¿no es cierto?, se destapa la cosa y aparece la verdadera inflación, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que aparece? ¿No es cierto?, peligro de default de esos títulos, ¿no es cierto?, que no se van a poder pagar, digamos, por la tasa acumulada que han tenido, ¿no es cierto?, y por el desfinanciamiento que tiene el Tesoro. No, y aparte la tasa de interés que hay que pagar, porque de acuerdo al tipo de país y a la economía que tienen, es la sobretasa que te cobran. Digamos, si hoy la tasa de Estados Unidos es el 2% y Argentina, digamos, si tomaría préstamos en, qué sé yo, en el mercado, debería pagar el 2% de los Estados Unidos más los 1.500 puntos, digamos, eso que parecen que suben y bajan 1.500, 1.600, es decir, que equivalen más o menos a 15 puntos más. Es decir, que tendríamos que pagar una tasa del 17% anual en dólares. Es una sobretasa por tasa de riesgo. Exactamente. Claro. Es riesgo país. Exactamente. Eso es. Claro. Eso es la sobretasa que nos cobran a nosotros por prestarnos dinero. Es decir, los 1.500 puntos son 15 puntos anuales de interés más la tasa normal que le cobran a todo el mundo, ¿no?
2%, no sé cuánto está, 3%. Sí, imagínense pagar en dólares una tasa para nuestro país. La Argentina hoy está más o menos en el 18% anual. En dólares estamos hablando, es decir, que si nos prestan $100, digamos, al año hay que devolver $118. El tema es que Argentina está en una categoría de las más bajas dentro de los países más pobres del mundo. Sí, que encima ni siquiera con esa sobretasa que nos ponen nos prestan plata, porque es muy difícil. Pues salimos del país emergente. Claro. Hora de media. ¿Cómo se quedó con hambre? Porque Busto va a tener que calentar un poquito el arroz. Hola. Sí. Bueno. 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 Medio se corta. ¿Alguna otra duda, anécdota, algo que quieran sumar? Preguntas, chicas. A ver. ¿Quién eras que querían María Luisa, ¿no eras vos que querías también informarte sobre eso? ¿Te acordás? El año pasado, me parece. Ahí está. Por eso mismo me parece muy buena la reunión de hoy, porque justamente esto hace que de 10 personas, aunque no crean 1 o 2, vamos a tener más claras las cosas que veamos en el balance en la próxima asamblea. Claro. Tal cual. Nosotros no somos profesionales, como me han dicho, y tienen razón, por eso están los profesionales para que hagan el trabajo, pero nosotros debemos entender saber al menos. Estamos leyendo, qué es lo que estamos viendo, claro. porque somos nosotros los que debemos aprobar, lamentablemente, claro, el balance. La memoria y todos los puntos del orden. Sí. Así que es muy importante que estas reuniones se hagan y a lo que mejor si se hubiera hecho año a año anteriormente, esto no, el año pasado no hubiéramos tenido algunos encontronazos que yo misma ocasioné, porque lógicamente a mí me gusta estar informada, conocer qué es lo que tengo que hacer en mi papel de representante, porque todos acá somos representantes, salvo la gente personal de la mutual. Sabemos perfectamente el rol que tenemos que llevar a cabo, sabemos el compromiso que asumimos y sabemos la responsabilidad que tenemos cuando aprobamos o desaprobamos algo. Por lo tanto, es muy importante la información. Y bueno, estas reuniones, bienvenidas sean, porque a mí me sirven, y estoy hablando en lo personal, por supuesto. Y creo que hay mucha gente que va a coincidir conmigo en esto. Tenemos que estar informados. Y los profesores tienen que explicar con manzanitas, porque hay a muchos que no nos gustan los números, entonces nos cuesta un poquito más, pero tenemos que saber. Así claro. Bueno, la idea de la reunión era esa. Obviamente, toda esta información es imposible de brindarla en la asamblea, en donde solamente se presenta el balance. Entonces, la idea es que todos ustedes, cuando reciban el próximo balance, al menos tengan un poco más de idea de cómo es el funcionamiento del ajuste por inflación. Cómo es que me aparecen estos números del año anterior que no tienen nada que ver con lo que yo vi el año pasado. Lo que se tienen que quedar todos tranquilos es que el balance que se cerró el año pasado es el balance que se cerró el año pasado con sus números. Ahora solamente los ponemos con el ajuste por inflación, al menos para que ustedes lo puedan comparar, digamos. Pero los números son los del balance anterior, los que valen. Estos se ponen ajustados de punta a punta, que es utilizando ese coeficiente de 1,50, punto 2, para que yo tenga el valor y pueda decir, bueno, el año pasado gasté en esto tanta plata, este año gasté tanto, y puedo compararlo. Que con un 50% de inflación arriba no podría compararlo. Claro, que todo cambió. Y bueno, qué bueno la virtualidad, ¿no es cierto, María Luisa? Porque esto nos acerca, y nosotros con el hecho de tratar de juntarnos el mayor tiempo posible, nos da esto, ¿viste? Que podamos intercambiar ideas, preguntar cosas,
los profesionales permanentemente están exponiendo, y no es lo mismo el YouTube. Yo sé que el YouTube bárbaro, porque yo lo veo, después que estoy en una presenciabilidad, veo el YouTube, lo repaso, ¿viste? Para poder ver si me perdí algo o si entiendo mejor. Pero lo bueno de participar es que tenés a los profesionales y le podés preguntar, y lo que no te queda claro, ¿viste? Parás y te lo contestan. A eso, y me parece bárbaro, ¿viste? El hecho de que estemos todos juntos. Realmente estoy contenta por esto. Sí, yo también. Y además no tiene que quedarse acá, porque aquellas personas que aún siguen teniendo inquietudes, nosotros seguimos en el fondo. Las preguntas pueden hacerse en el momento que quieran. Y sí, tal cual, tal cual. Pero María Luisa es bastante inquieta, ella es de preguntar, así que no. Me parece bárbaro. Por eso no. O sea, nosotros estamos a disposición y cualquier duda que tengan y que le podamos facilitar, entender cómo está el balance o algún número que no entiendan, nosotros se lo podemos explicar. Tal cual, tal cual. No, es más, podemos hacer también una reunión, una charla de Zoom, y ahí si es que no nos ponemos de acuerdo, digamos, en un teléfono, lo hacemos por acá, ¿viste? Y que me parece que es bastante viable esto. Sí, totalmente. Y me gustó. Yo no sé ustedes, a ver dónde está Gloria, no la estoy viendo. La Bueno, está semana la que viene, que está la segunda parte, si alguno tiene alguna duda, la puede preguntar. Ninguna duda. También, porque también como va a estar grabado, y aparte, chicas, no sé, me parece que estaría bueno que nos manden el PowerPoint para repasarlo también, porque tampoco no es lo mismo. Yo, por ejemplo, curso en varias invitaciones que me hacen, y yo pido el PowerPoint, ¿viste? Y me lo mandan. O sea que después lo repaso y me acuerdo la charla que tuvimos y qué sé yo, me sirve, a mí me sirve, ¿no? Y yo sé que a ustedes también, así que estaría bueno. Pídanlo los que quieran. Sí. A mí me quedó una pequeña duda, contadora. Dígame. A partir de que dijo buenas tardes, de ahí en adelante mucho medio que me trabé. Te puedo facilitar el PowerPoint. Me parece que te desconectaste más que nada. Bueno, igual esto va a quedar grabado, ¿no? Sí, sí, está grabado, se está grabando, los veo arriba que está grabándose. Está grabando, así que va a estar en YouTube también, así que tenemos varias vías para poder repasar y repreguntar en todo caso, más adelante. Acuérdense que la semana que viene es el jueves. La charla que continúa, y supongo que ahí Fran calculo que podrá exponer lo que Fran va a poder pendiente. exponer lo que está faltando de la parte de él, ¿no? ¿Sabés que me hiciste acordar, Connie, en quinto año? Cuando daba contabilidad, ¿viste? Con los gráficos. Ay, sí. Sí, yo volví a revivir todo eso, ¿viste? Sí, el activo corriente, el pasivo, activo, el pasivo. Sí. Bueno, es lo mismo. No, claro, no, por supuesto que no. Esto es no. ¿Qué me estás hablando, Willy? No. Es lo mismo, se complica un poquito más, pero bueno. Pero por favor, a la potencia. Hola a todos, entré tarde, pero entré. Ah, bien. José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Bienvenido. José, querido. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo Bien. estás? ¿Qué decís? Bien, bien, todo lindo. Bueno, eso es bueno. Un gusto verte y escucharte. La verdad, siempre es un gusto verlos a ustedes y poder escuchar y charlar un ratito, ¿no? Aparte de las charlas que hay acá para que nos nutramos un poco, digamos. Así que bienvenidos a todos. Bien, y más allá de que es bueno que todos sepamos un poco más, que todos nos vayamos formando un poquito más como mutualistas, también ratificar la absoluta confianza en nuestros profesionales que hace tantos años que nos acompañan. Constanza es la más jovencita, pero la conocemos de Pichón, a Alberto, potente. A Francisco, que hoy se le cayó el internet. Saber que estamos respaldados por ellos, y también por la contadora certificante, que después de que ellos hacen todo el trabajo, ella vuelve a mirar todos los números del principio al final.
Tal cual. Sí. Estamos tranquilos en la confianza en ellos. Así Yo que totalmente con agradecido con todos Constanza y la ellos, por doctora. supuesto. Ujú. Y creo que a Francisco, seguro que me dice, se le cayó el poste de luz en la casa, así que no Sí, sé. pero me parece que se estaba colgando de la luz y algo pasó ahí, no sé qué pasó. Andaba con un gancho de los gritos como Jimán, yo tengo el poder, y se conoce que se enganchó mal. Le dio un patadón y ya está. Sí. Por ahí me parece que para que esto fuera importante, más que nada en el largo plazo, pregunto si en la previa, digamos, al día de la asamblea, cuando se explica el balance, se podría hacer hincapié en alguna de estas cosas que hablamos hoy, de por qué esto se ajusta, se acuerdan por el índice. Claro, creo que la idea fue darla cerca de la Que asamblea. fundamentalmente es para permitir comparar lo que sucedió este ejercicio con el ejercicio anterior, y tenemos que modificar el valor del ejercicio anterior porque hace un año atrás, con el índice de inflación del 50%, todo valía un 50% menos. Entonces, si comparo, estoy comparando cosas diferentes. Ese índice lo que me permite es poner los dos ejercicios, este y el anterior, en el mismo plano, como para poder analizar, bueno, cómo estuvimos. ¿Estuvimos igual? ¿Estuvimos mejor? ¿Estuvimos peor? Muy bien. Sí. Por eso le llamamos moneda homogénea. Claro. Tampoco sería descartado que el año que viene, digamos, si quieren, si tienen interés en el tema, que hagamos un cursito de 3, 4 clases, ¿no es cierto?, de contabilidad. Bueno. No sé, piénsenlo, ningún problema. Nosotros estamos abiertos a hacerlo en forma práctica, sencilla, para que entiendan cómo se mueven los números en la contabilidad, en la registración. Y bueno, no hay ningún problema, lo armamos. Sería muy bien, pero perfecto. Mejor que otras charlas, creo que es más importante esto. Tratar de entender el patrimonio. La dinámica. Está bueno, exacto, sí. La dinámica del dinero, ¿no? Que uno a veces está preocupado, qué pasa, qué no pasa, cómo es. Sí, lo podemos armar, como para que todos entiendan. Y cómo llegan los números a formar el balance final, digamos. Claro. Está buenísimo eso. Sí. Buena explicación, Constanza. ¿Se entendió? Bueno. Perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que sí. Es un tema re complicado igual, pero... No, pero se entendió bien, calculo. Digamos, yo sé que es un tema difícil explicar el ajuste por inflación, porque, digamos, hay que explicarlo de una manera que se entienda, como lo hizo Constanza muy bien, pero aún puede ser que quede alguna otra duda por las personas que no manejan la contabilidad. Totalmente. Por eso decimos, aquellas personas que tienen alguna duda, que les quedó algo para preguntar, obviamente estamos dispuestos a seguir en el tema. Igualmente, como el jueves continuamos, si hay alguna cosita que no quedó clara o que parecía que lo teníamos claro, pero no, el jueves la seguimos, no hay problema con eso. Es más, ya tenemos para verlo en YouTube también, para mirarlo, para repasarlo, así que bueno, no sé, para mí estuvo bien, no sé, pero necesito otras opiniones también. ¿Qué otros puntos había, Constanza, en el día de hoy, además del balance por inflación? Era el ¿O qué es lo que temario, va a tener que dar Francisco la semana que viene? el temario de Francisco era lo de los impuestos para las mutuales. La parte impositiva. Sí. No sé si había más porque no vi el PowerPoint de Fran. No, lo básico de hoy era lo que hablaste vos, lo que la gente Era pedía. Lo más importante. El ajuste por sí. inflación. Correcto. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Alguno que haya entendido algo? Yo soy el único ignorante acá. Buen fin de semana a todos, si no hay otra. Señor presidente, ¿quiere decir algo? Y vamos cerrando. Sí, me parece que es importante, aunque vayamos despacito,
A mí me gustaría hacerlo con el papel en la mano, ¿viste? Que todo el mundo tenga un balance, por ejemplo, todos tengamos el mismo balance, donde haya un ajuste por inflación y vayamos viendo, analizando eso hasta llegar a poder analizarlo en su totalidad. Me parece que ahí podríamos entender los próximos que vienen. Perdón, señor presidente, en la página web ya está cargada la memoria del balance. En el espacio abierto para representantes, Asamblea 2021 ya está cargado. Sí, deben de loguearse, claro, deben de loguearse y... Ya sé, pero lo que me gustaría a mí es tener el balance impreso, ¿viste? No yo, todos, y ¿viste? Ir viendo un poquito cómo se va ajustando, explicando sobre el papel las dudas que podamos llegar a tener. Claro, sí, comprendí eso. Lo que iba es que en el caso de aquel que quiera tenerlo en papel, ya está cargada la memoria del balance en la página web. Igualmente, ver cómo se arma todo el balance, digamos, el balance anual, es un poco complejo poder calcular número por número, porque los resultados se ajustan desde el momento en que se da el alta en el libro diario hasta el cierre del ejercicio. Entonces eso hay que ver partida por partida y se va aplicando el coeficiente que le corresponde según el mes para llevarlo al cierre. Claro, Entonces es un trabajo bastante largo para hacerlo en un Zoom, pero se puede hacer un ejemplo más sencillo y lo van a poder entender también con el balance de la mutual. Claro. Porque se va a poder aplicar eso, claro, que vamos a estar viendo. Bueno. Un ejercicio más cortito porque la mutual tiene un montón de movimientos en el año. Entonces es difícil hacerlo en un Zoom. Tendríamos que estar una semana más o menos. Y bueno, ojalá venga la presenciabilidad dentro de pronto y ahí nos reunimos y lo vemos, ¿viste? Es mucho mejor. Con un pizarrón grande, ¿viste? Así, un fibrón que... Para mí es mucho mejor la presencialidad. Sí. Y sí, tal obvio. cual. ¿Vos diste clases, Connie, no? ¿Diste clases vos? No. No es lo mío. Fue la primera clase que doy, así que... Bueno, bastante bien. Muy buena. Bastante bien. Y nunca le gustó aparte. Pero con muy poquita práctica me parece que puede dar muy buenas clases. Muy buena. Sí. Por el aplomo, la serenidad, se hizo comprender muy bien. Sí, es Fue verdad. muy clara explicando. Bueno, gracias. Al menos lo que lo Excelente. interpreté yo. Todos laureles. Bueno, gracias. Merece un aplauso para mí. Te queremos, Constanza, te queremos. Muchos nervios igual, ¿eh? Sí. Estaba nerviosa. Muy Vamos a ver nerviosa. si la aplauden cuando ande. Vamos a ver si la aplauden cuando estemos todos presentes y esté con un puntero en la mano. Aparte lo peor es que yo lo entiendo, pero bueno, llevárselo a gente que no es contadora tal vez es más difícil. Y Claro. para mí está súper claro, pero tal vez los receptores no entendí nada. A mi modo de entender, Constanza, fuiste está muy bien. clara. Somos brutos y lo entendemos, Constanza. Buenísimo. Estuviste muy entonces. suave. Y busqué ejemplos como sencillos, pero que se pueda ver el efecto de la inflación en los distintos bienes, que también es más o menos lo que maneja la mutual. Claro. También hay que tener en cuenta que la moneda extranjera se tiene que contabilizar al valor del Banco Nación y que tal vez tiene otro valor. Pero bueno, nosotros cumplimos con las normas contables. Perfecto. Bueno. Gente, antes que nos vayamos, mañana día 2 es el día del mutualismo y obviamente los mutualistas. Ajá. Así que desde acá un saludo fuerte a todos y a seguir todos. trabajando con la mutual. Bueno. Sin Muchas perder gracias, igual para día. todos. Vamos. Muy bien. Igualmente para todos. Un gran abrazo, muchas gracias por haber participado. Abrazo a todos. Gracias por la compañía. Abrazo. Exactamente. Gracias por estar todos.
Nos vemos. Los Buenas tardes. esperamos el jueves, gente. Será Los hasta pronto. espero. Gracias. Buenas tardes. Gracias por participar. Hasta luego, feliz día mañana. Gracias. Gracias, Chao, Karina. Silvia, Chao, Asmir. Marta, Constanza, Chao. Claudia, a todos. Adiós. Chao, don Muchas José. gracias. Chao, Silvia Mario. Díaz también, Con que la ese vi. nombre, A con ese todos. nombre, yo no te puedo sacar de la de acá, ¿eh? Vayan cerrando porque nos quedamos mirando. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, Fernando.